Hola, buen día para todos. 4.845.998 ciudadanos están empadronados en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Pueden sufragar a lo largo de esa jurisdicción, que son 19 municipios, en 13.946 mesas. Quiere decir que de 135 municipalidades que tiene el principal estado argentino, 19 de la tercera sección electoral pasan a ser claves, entre ellas, por supuesto, La Matanza, que tiene una alta cantidad de votantes. Si nos metemos en la primera sección electoral, hay más municipios que en la tercera, hay 24, pero hay menos votantes, 4.795.793, que votan en 13.466 mesas. De todo esto, de los 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires, 96 intendentes, piensen lo que estamos diciendo, 96 intendentes están comprometidos si se aplicara la vieja ley de Vidal que establecía que no se podía repetir más de 2 mandatos, que es la ley 14.836, y que fue modificada por una cautelar durante el gobierno de Kicillof y después una presentación que se hizo donde se creó una nueva ley volviendo a lo viejo, es decir, volviendo a que los intendentes pueden repetir. El presidente del partido País de la provincia de Buenos Aires, Oscar Alba, se presentó a la justicia para impugnar primero el procedimiento, es decir, la cautelar y la modificación de la ley de Vidal, a los efectos de decir que se mantenga lo anterior, y entonces, en ese caso, nos encontraríamos con que una enorme cantidad de intendentes no pueden repetir. La sorpresa para Juntos para el Cambio es que la mayoría le pertenecen a ellos, son 50 intendentes que estarían en situaciones complicadas, mientras que el Frente de Todo tendría comprometido 43 intendentes y 3 que son vecinalistas. Es decir, que la mayoría de los intendentes municipales han cumplido más de 2 periodos y van por un tercer periodo o por muchos más, como el caso de Pose, que ya tiene 4 mandatos en San Isidro, pero que va por el 5º mandato y que lo heredó de su padre, en esa dinastía radical de los Pose, que jugaron de distinta manera. Cholo Pose, el padre del actual intendente, Melchor Pose, en realidad su nombre, fue frondicista, previamente radical, después fue del MIT. Cuando el MIT integró el Frejuli, fue candidato por el Frejuli, después pasó por todas las instancias, volvió a ser candidato de Alfonsín, ganándole una interna a Moró, y de esa manera se mantuvo en la intendencia al punto tal que fue el que inició las obras del Hospital Municipal de San Isidro, terminó su mandato, vinieron las dictaduras, etcétera, y cuando volvió, él pudo terminar la obra que había iniciado 3 periodos atrás. Mientras tanto, los vecinos de San Isidro se atendían en los municipios vecinos, sobre todo en Vicente López, donde con el tributo municipal y hospitales provinciales o nacionales se atendían a aquellos que no tenían prestaciones particulares en el distrito de San Isidro durante mucho tiempo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, Pose, que repito, como si fuera una monarquía, lo heredó de su padre, es el que más tiempo ha estado en un municipio. Por supuesto, no podría estar si avanza esta presentación judicial y como él, varios otros. Pero hay algo, dato muy interesante, de todo este berenjenal, hay 16 intendentes del Frente de Todo que fueron a ocupar cargos públicos en otros lugares y dejaron su ubicación de intendentes y asumió la titular o el titular del Consejo Deliberante. Por lo tanto, en esos casos, las situaciones que se pudieran dar un segundo mandato compartido, se cuenta uno solo, es decir, se elige el primer mandato, por ejemplo, de
el actual intendente, hombre o mujer, que lo esté reemplazando. Y hay un caso emblemático que es el prófugo primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, que se escapó del municipio de Vicente López, pero que no había renunciado para ser secretario de gobierno o ministro de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, ante la exigencia de los concejales del Frente de Todo, tuvo que presentar la renuncia en Vicente López. Macri es un personaje, Jorge Macri, es un personaje insólito en la política de la democracia fraudulenta. Vivía en San Fernando y fue diputado por la tercera sección electoral, San Fernando es la primera, del movimiento que había hecho su primo. Después, viviendo en San Fernando, fue electo intendente de Vicente López. Se mudó a Vicente López y viviendo en Vicente López, ahora quiere ser el jefe del gobierno de la ciudad autónoma. La verdad, un muchacho que nunca cumplió con las disposiciones legales, pero siempre se les ingenió para que le permitieran seguir corriendo. Ahora está ante la presión que hizo Mauricio Macri hace 2 días cuando se reunió con Patricia Bullrich y le dijo: mi candidato es mi primo en la capital, arreglá eso porque tiene que ser Jorge. Es decir, Mauricio Macri quiere seguir manejando, en forma indirecta, pero por otro Macri, la tercer caja del país. La primera caja económica es la nación, la segunda es la provincia de Buenos Aires, la tercera es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, veremos cómo se termina desarrollando judicialmente este tema, pero es interesante que tengamos presente entonces lo que estamos contando de estos 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, donde nos encontramos que 96 intendentes quedarían en situación de interrogante por tener más de 2 periodos. Si se aplicara la ley de Vidal, no podrían ser candidatos. Veremos, porque la judicialización ha tenido efectos en algún momento, porque cuando se volteó la ley de Vidal se hizo a través de una cautelar. Es decir, que ahora podría ocurrir que también una cautelar pudiera mandar, digamos, a congelar la nueva ley y que existiera la anterior. Pero el tema es, ¿otra vez la Corte Suprema de Justicia se meterá en una provincia? ¿O esto tendrá que canalizarse a través de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, que en su momento hizo lugar a esa cautelar? Como se ve en esta democracia fraudulenta, donde los poderes se pisan, donde nadie respeta la Constitución plena, estamos en inconvenientes constantes y permanentes. Aclaro que la Constitución de la provincia de Buenos Aires no dice nada con relación al mandato de los intendentes. Estamos frente a una situación que se viene planteando por el ingenio que han tenido los de la oposición al gobierno nacional cuando cuestionaron las elecciones que sabían que perdían en distintas provincias donde finalmente ganó el peronismo, como el caso de San Juan y como el caso de Tucumán, donde de una manera o de otra no han querido que se votara a los gobernadores que estaban. Bueno, ahora van por Formosa. La Constitución de Formosa permite 7 reelecciones, por lo cual no hay ningún tipo de duda ni de discusión que el actual gobernador de Formosa, Gildo Fran, puede seguir siendo candidato. No es que permite reelecciones indefinidas, no, las define. Pueden ser 7 reelecciones. Es un momento de anarquización total, de confusión plena, por lo tanto se aporta ahora un nuevo conflicto, veremos cómo termina, que se plantea ante esta presentación del presidente del Partido País en la provincia de Buenos Aires. Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, pa' quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo que yo digo no era el viudo de una santa,
no era el Gil de una torranta. Este tipo era un Don Juan, seduciendo multitudes al compás de una marchita que esperaba con corcheas combatir al capital. Ayer cuando Perón era cangallo, un tipo con razón y sin razón, te cantaba al revés las serenatas en pleno día y desde arriba del balcón. El coso era un imán pa'l laburante, un imán especial pa' enloquecer, la brújula falaz de unos aviondos que siempre entraban tarde a la soirée. Era un bombo, una pintada, una foto en el ropero, la campera y la cultura de picar siempre primero, la sonrisa y la gomina y la cancha de Gardel, la pasión y una doctrina que no acaban de leer. Socialista, fascista, populista, todos los istas le cabían de un tirón. Etiquetas para explicar un fato que pa'l vulgo no precisa explicación. Un católico de hostia prohibida, un milico pacifista y a la vez un tirano al que votaban todos, el yo descamisado de un burgués. Cuántas distintas miradas pa' poderlo interpretar, montoneros y la vieja burocracia sindical, militantes de las bases y guardianes de algodón. El país era un quilombo o el país era mejor. Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Ayer fuimos el odio y el abrazo y hoy somos con razón la sin razón. Mañana cuando truene el escarmiento verás que en esos vientos navega Juan Perón.